Las propiedades periódicas que vamos a ver son carga nuclear efectiva, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica, carácter metálico y no metálico. Empezamos con carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva habla de la fuerza de atracción que sufre un electrón hacia el núcleo. Todos los electrones de un átomo están sintiendo una fuerza de atracción hacia el núcleo que está cargado positivamente. Recuerden, las cargas opuestas se atraen. Los electrones con carga negativa son atraídos por esta masa de carga positiva del núcleo. Entre mayor sea esta carga positiva, mayor va a ser la fuerza de atracción. Pero la fuerza de atracción no es la única fuerza que ellos experimentan. Si estamos hablando de un átomo que tiene más de una capa o nivel de energía, vamos a encontrar electrones que están en las capas más superiores que van a experimentar una fuerza de repulsión debido a las capas inferiores de electrones. Ya saben que cargas del mismo signo se repelen. Entonces, la carga nuclear efectiva calcula esa fuerza de atracción neta que está sufriendo ese electrón por el núcleo, teniendo en cuenta las fuerzas de repulsión de las capas inferiores de electrones. Así, vemos que la carga nuclear efectiva, que es esta que aparece aquí en esta fórmula, depende en gran medida del número atómico o número de protones positivos que haya en el núcleo, pero también depende de esta constante S, que es la constante de screening o apantallamiento, que son las fuerzas de repulsión que causan electrones en capas inferiores. ¿Cómo se comporta esta carga nuclear efectiva en la tabla periódica? Ella aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Por qué se comporta de esta manera? Pues como les había dicho, ella depende en gran medida de el número atómico, y el número atómico aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por supuesto, mucho más de arriba hacia abajo porque es cuando estamos sumando más capas de electrones, en este caso de protones, mayor número de protones. Aquí está la tabla de la carga nuclear efectiva para algunos elementos de la tabla periódica. Otra propiedad es el radio atómico. El radio atómico aquí se refiere al volumen o tamaño del átomo. ¿Por qué lo tomamos como un radio? Porque consideramos al átomo como una esfera y se define como la distancia media que existe entre los núcleos atómicos de dos átomos que se encuentren unidos mediante un enlace, que es esto que vemos aquí, la distancia media entre los núcleos. Bien, ¿cómo se comportará el radio atómico en la tabla periódica? Pues para ver cómo se comporta, tenemos esta tabla de aquí. Aumenta de arriba hacia abajo, lo cual es lógico porque de arriba hacia abajo van aumentando los niveles de energía, es decir, las capas que se le suman a ese átomo, y por lo tanto va aumentando su tamaño y radio atómico. Pero miren que en el sentido horizontal aumenta de derecha a izquierda, contrario a la carga nuclear efectiva, y se debe precisamente a eso, a la carga nuclear efectiva. Porque recuerden que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza de atracción va aumentando de izquierda a derecha. Por lo tanto, el átomo se va haciendo más compacto. Es decir, que de este lado vamos a tener elementos que tienen un mayor radio atómico que de este lado. El radio iónico es una propiedad parecida al radio atómico, pero en este caso estamos hablando de átomos que forman iones. Un átomo puede formar un ion positivo, que es un catión, o un ion negativo, que es un anión. ¿Cuándo se forman cationes y aniones? Si un átomo pierde electrones
se convierte en un catión. Si él gana electrones, se convierte en un anión. ¿Cómo cambiará o cómo variará el tamaño de un átomo cuando pierde y gana electrones? Estamos hablando, por ejemplo, de un elemento del grupo 1, como el sodio, que termina su configuración electrónica en S1. Si él perdiera ese electrón, y de hecho tiende a perderlo porque es un metal, si él lo pierde, pierde toda esa última capa, es decir, pierde un nivel de energía completo. Por lo tanto, él se hace más pequeño. ¿Qué pasa si un átomo gana electrones? ¿Se hará más grande? Un átomo gana electrones, y en este caso estoy hablando de los no metales, tienden a ganar electrones, pero él tiende a ganar electrones para completar su último nivel, es decir, que él no gana un nivel de energía adicional. Aquí podemos ver la variación de los tamaños en cada caso, para los metales que pierden y para los no metales que ganan. La energía de ionización es otra propiedad muy importante que deriva también de las dos propiedades que acabamos de ver, del radio atómico y de la carga nuclear efectiva. La energía de ionización o potencial de ionización habla de la energía que se requiere, es decir, que hay que suministrar a un átomo para arrancarle un electrón. Ese átomo debe estar en estado neutro y en estado gaseoso, es decir, no unido a ningún otro átomo. Entonces, en ese caso se puede medir la energía requerida para arrancarle un electrón. ¿Cuál electrón? El que está más externo o el que está más débilmente retenido. Recuerden que entre más lejos se encuentre del núcleo, menor va a ser la fuerza que experimenta. ¿Cómo se comporta la energía de ionización en la tabla periódica? La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Por qué se comporta así la energía de ionización? Pues como les dije, depende del tamaño y de la carga nuclear efectiva. Entre mayor fuerza de atracción experimenta un electrón, mayor energía de ionización se requiere. La afinidad electrónica es otra propiedad muy relacionada con la anterior y con la siguiente, que es la electronegatividad. En este caso estamos hablando de la capacidad de los átomos de aceptar electrones. También es la energía medida o la diferencia de energía medida entre un átomo cuando está neutro y cuando forma un anión, es decir, cuando gana un electrón. La forma de medirla es simplemente tomar el anión, es decir, el átomo cuando ya ha ganado un electrón, y medir la energía que se requiere para quitarle ese electrón. Por supuesto, este átomo debe estar en estado gaseoso. ¿Cómo se comporta en la tabla periódica? Esta propiedad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, es decir, que se comporta exactamente igual a la energía de ionización. La electronegatividad es otra propiedad de la tabla periódica que está muy relacionada. En este caso estamos midiendo también la capacidad de un átomo de retener o atraer un electrón, pero en este caso es en un enlace químico, es decir, ya no en estado gaseoso, sino cuando forma un enlace químico. Así, vamos a tener en la tabla periódica diferentes elementos con diferentes electronegatividades. En general podemos decir que los metales tienen una menor electronegatividad que los no metales. Por esta razón, cuando un elemento
metálico como el sodio se encuentra con un elemento no metal como el cloro, hay una reacción de ionización, porque el cloro tiene una muchísima mayor electronegatividad y es capaz de arrancarle un electrón al sodio, de manera que se forman dos iones, un catión sodio y un anión cloro. El elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor, y aquí no tenemos en cuenta los gases nobles, porque ellos no van a participar en un enlace químico. Y el elemento menos electronegativo es el francio. Tengan en cuenta siempre la electronegatividad de los metales y de los no metales. Ya saben que los no metales siempre tienden a ganar electrones, mientras que los metales tienden a ceder electrones. Cuando hablamos del carácter metálico y no metálico de un elemento, nos estamos refiriendo a esa propiedad de ganar o ceder electrones en un enlace químico. Entonces, en un periodo, el carácter metálico o fuerza reductora de los elementos aumenta al disminuir la carga nuclear, y en un grupo aumenta conforme se eleva la carga nuclear. Por eso vemos que el carácter metálico se comporta de esta manera. Aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Por otro lado, el carácter no metálico en los periodos se incrementa al aumentar la carga nuclear, y en los grupos aumenta conforme disminuye la carga nuclear. Por eso vemos que el carácter no metálico aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Algunas propiedades de metales, bueno, les queda de tarea estudiar estas propiedades de los no metales. Antes de terminar, muy importante señalarles los metaloides. Los metaloides son este grupo de elementos que están aquí intermedios entre los metales y los no metales. ¿Qué característica principal tienen los metaloides? Ellos, cuando reaccionan con metales, se comportan como no metales, y cuando reaccionan con no metales, se comportan como metales. Y a ellos se les considera semiconductores. Es decir, tienen una propiedad intermedia. Recuerden que los metales son muy buenos conductores y los no metales son malos conductores. Muy bien, damos por finalizada la sesión.